El paso de parámetros en Java. Si recordamos viejos tiempos del C, nos acordamos que el paso de parámetros en C era quizás lo más complicado que tenía el C. Aquello de los asteriscos y los ampersand nos dificultó muchísimo el tema de cómo se comunicaban el programa principal y las funciones en C. Java tiene un mecanismo mucho más simple de comunicación entre el programa principal y los métodos. No hay ampersand, no hay asterisco, no hay referencias ni posiciones de memoria. Eso Java lo ha desechado completamente. Es mucho más simple. Bueno, aquí al principio tenéis un texto que podéis leer, básicamente la importancia que tiene la división de un programa en trozos, cosa que evidentemente vosotros ya sabéis, porque habéis cursado la primera asignatura. Lo que sí hay que distinguir, aunque lo hemos utilizado muchas veces, pero vamos a volver a hacer hincapié entre lo que es un parámetro formal y lo que es un parámetro real, o argumento real y argumento formal. Recordamos que cuando tenemos un método, o una función en C, para esto es lo mismo, los argumentos reales, los parámetros reales son los que están en la invocación, y los argumentos formales los que están en la cabecera del método o de la función. En este caso, por ejemplo, si yo quiero invocar al método setX de punto, A, que sería la nueva coordenada X, es el parámetro real. Y neo, o neox, sería el parámetro formal. Lo que nos estamos preguntando es qué comunicación se establece entre la llamada y el subprograma. Y si un argumento que yo le pase es o no modificado en el método, si queda o no modificado en el programa principal. ¿No entendemos lo que quiero hacer? Es decir, la comunicación se establece mediante argumentos, el parámetro real pasa su valor al parámetro formal, y la pregunta que nos hacemos es, si el parámetro formal cambia en el método, ¿queda cambiado en el programa principal? Para ello, he preparado un código que nos va a servir de ejemplo. Tengo un programa principal en una clase test paso parámetros que va a hacer lo siguiente. Creo un punto, el 1, 0. Y muestro en pantalla el punto antes y después de invocar a un método que se llama método punto. Ahora después lo veremos. Ese método punto le paso como argumento P. Es decir, que P aquí es el parámetro real. Eso mismo que he hecho con un punto, en las siguientes invocaciones lo hago con un entero, con un integer, es decir, con un tipo envoltorio, con un string y con una lista de objetos de tipo integer. Todos tienen un mostrar antes, el método, y un mostrar después. ¿Qué hacen cada uno de estos métodos? Bueno, pues cada uno de estos métodos lo que hace, lo tengo aquí abajo, son métodos estáticos que he puesto justo debajo del del main. Cada uno de estos métodos lo que hace es modificar el argumento que se le pasa. Es decir, todos los métodos modifican el parámetro formal. Q le cambio la coordenada X, a la I, que estaba en 0, le pongo un 1, al string lo que hago es concatenarle la misma subcadena, es decir, la concateno 2 veces, el integer le incremento un 1 y la lista la duplico. ¿Vale? L add all L, lo que estoy haciendo es añadiendo a L todos los elementos de L. Por lo tanto, tendría todos los elementos repetidos 2 veces. Es decir, vuelvo a repetirlo, tengo un conjunto de métodos que son invocados y todos los métodos modifican el parámetro formal. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos de estos métodos modificarán el parámetro real? Es decir, por centrarnos en uno que conocemos habitualmente, J vale 0. El valor de J antes de invocarse, lógicamente, será 0. Me voy al método int. Recuerdo que el método int lo que hacía era coger el parámetro y ponerle un 1. Es decir, que la I va a valer 1. Ese cambio, aquí arriba, ese cambio en el parámetro formal afectará al parámetro real, es decir, J después de ser invocado el método cambiará a 1. Esa misma pregunta nos la estamos haciendo con un integer, con una cadena y con objetos, o bien objetos simples como punto, o bien objetos un poco más complejos como una lista. Vamos entonces a resolver desde lo más sencillo a lo más complicado. Primero, los tipos primitivos, los tipos básicos.
Efectivamente, como ya algunos de vosotros habéis dicho, el tipo básico no se va a modificar. ¿Por qué? Porque el tipo i que está en el método int es un tipo primitivo. Se modificará el parámetro formal, pero el parámetro real no se modifica. Es decir, la j antes y después valdrá exactamente lo mismo. Es como si el parámetro hubiera sido solo de entrada, no de entrada-salida. No se puede modificar un tipo primitivo en un método en Java. Hacemos lo mismo con un integer. La diferencia entre el tipo primitivo y el integer es que el integer es un objeto. Por tanto, ahora ya estamos hablando de objetos. Le estoy pasando un objeto n al método. Y el método lo que está haciendo es cogiendo n y incrementándolo en 1. ¿Pensáis que después n va a valer 1 más o no? ¿Se va a comportar como el tipo primitivo o por ser un objeto va a modificar su valor? Pues no. La respuesta es no se modifica. Sí que es verdad que es un objeto, pero no os acordáis de una cosa que comentamos aquí en su momento, y es que los integers eran inmutables. ¿Qué significa ser inmutable? Pues significa que cuando yo aquí hago i++, estoy creándome otro objeto diferente. Este i, cuando se modifica, lo que se hace es se crea otro objeto cuyo valor es 1. Otro objeto de tipo integer, cuyo valor es 1. Y por supuesto, no tiene nada que ver con la n que tenemos en el programa principal. Es decir, que aunque el integer es un objeto inmutable. Y por tanto, de nuevo, funciona como un parámetro exclusivamente de entrada. Ahora lo vamos a hacer con un string. Tenemos la cadena hola, se le pasa al método, el método lo que hace es concatenar hola, hola. ¿Pensáis que la cadena se ha modificado en el método o pasará como los anteriores? Pues efectivamente es que no, porque string también es inmutable. Punto es un objeto, ahora ya no es inmutable. Por tanto, ¿se cambiará? Sí, se cambiará. Punto se cambia. Es decir, que los objetos que no son inmutables pasan como argumentos de entrada-salida. Y la lista, pues igual, es un objeto más complejo que punto, pero para el caso es absolutamente igual. Cuando yo pase a la lista li y el método la modifique, la lista estará modificada cuando vuelva. Vamos a ejecutarlo para salvarnos de dudas. Integer, bueno, vamos a empezar por el principio. El punto p antes vale 1 y después vale 3, 0, es decir, que se ha modificado. La j antes y después vale 0. El integer n después, antes y después vale 0, es decir, que no se ha modificado. La cadena hola vale hola antes y después, tampoco se ha modificado. Y la lista 1, 2, 3 es la lista 1, 2, 3, 1, 2, 3, por tanto sí se ha modificado. Por tanto, cuando nosotros construimos un método en Java, dependiendo del tipo del argumento, ese argumento es solo de entrada o de entrada-salida. En general, siempre que sea un objeto, será de entrada-salida, salvo que ese objeto sea un envoltorio o un string, que son tipos inmutables y por tanto, como su nombre indica, no pueden mutar, no pueden cambiar. Es decir, que por defecto todos los objetos entran como de entrada o salida. Y si son modificados dentro del método, quedan modificados. De todas formas, no es habitual en la programación orientada a objetos que los argumentos cambien en la llamada a los métodos. Es muy raro. ¿Por qué? Porque la programación orientada a objetos está basada en que un objeto invoca un método y la invocación de ese método hace que cambien las propiedades del objeto que invoca. Es decir, pensad en el setX de punto. P.setX. El objeto que está siendo modificado es P, que es el objeto implícito. Es decir, que en Java siempre tenemos un argumento que está siendo pasado como parámetro, que es el argumento implícito. Y ese argumento implícito, por supuesto, que puede ser cambiado. De hecho, cuando se invoca a los métodos modificadores es justamente para que sea cambiado. Entonces, no es habitual, por no decir que es muy raro, que nosotros construyamos un método de una clase al que se le pase un objeto de la clase y ese objeto quede modificado dentro del método. Porque ese no es el mecanismo que nos proporciona la orientación a objeto. La orientación a objeto dice que si tú quieres cambiar un objeto, construye
un método para ese objeto e invócalo como argumento implícito. No se lo pases como argumento por la derecha. Claro, podrías crearte una clase de utilidad, todos con métodos estáticos, e invocarlos aquí, poniendo útiles.método string, útiles. No sé qué, donde útiles sería la clase en la que están todos los métodos. Es decir, consiste en cogerse todo esto, cortarlo, crearte una clase aquí, por ejemplo en test, vamos a llamarle útil nada más. Meto todos los métodos aquí y en la clase test paso parámetros. ¿Veis que me han salido en rojo? ¿Por qué? Porque falta ponerle por delante útil.método list. Y así lo hago con todos. No hace falta que incorpore el paquete porque lo he metido en el mismo paquete test. Si no, hubiera tenido que importar el paquete, claro. Eso es una clase de utilidad. Todos sus métodos estáticos.